Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión sean bienvenidos a nuestro episodio número 4 de la temporada 3 en este nuevo formato video podcast. Espero que les esté agradando. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema distinto. No tocaremos ahora mucho ni diseño ni arquitectura, sino más bien nos meteremos en el ámbito del arte y vamos a estar hablando acerca de un movimiento muy importante que surgió en Francia en el siglo XIX y es el impresionismo. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes y acompañando a Jimena, justo para abordar este tema que es muy interesante. Sí, ahora vamos a abordar, a meternos un poco en las cuestiones del arte, que también hay como muchas reflexiones ahí importantes que podemos sacar y siempre es como muy interesante también como permearnos también pues, de estos temas que a final de cuentas sí, yo siento que sí, pues nos aportan en general a todos los que somos personas creativas y por ende también a los arquitectos, ¿no? Y sí, coincido contigo. Voy a decirles un evento que fue muy particular porque es ahí donde nace el término de impresionismo, porque uno podría pensar que pues es un nombre o un adjetivo positivo, pero cuando surge era más bien en un Tono despectivo, ¿no? exacto. Esto surgió debido a que habían varios pintores que tenían el mismo estilo de pintura que estaba rompiendo paradigmas con la clásica pintura. Y en el año de 1874, este grupo de rechazados puede tener su primera exposición. A esta exhibición acuden pues algunos críticos más bien por morbo. Y el crítico de nombre Louis Leroy fue y observó una de las pinturas de este Claude Monet llamado Impresión del Sol Naciente. Posteriormente a esa visita hace un escrito y les voy a leer una pequeña parte de lo que decía esa crítica. Al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión. Desde luego produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina. Entonces, si se dan cuenta, es una crítica completamente negativa de rechazo a este nuevo estilo de pintura, pero curiosamente este grupo de rechazados, que así se hacían llamar, les agrada este tono de impresión, entonces se hacen llamar impresionistas. Sí, prácticamente le dieron la vuelta a la mala crítica y lo convirtieron en algo pues, positivo para su movimiento. Resulta también interesante hablar un poco del por qué eran como rechazados, este estilo de pintura era como muy rechazado en un inicio, era porque básicamente sí rompían mucho con el estilo clásico de la academia de pintar. Debemos recordar que, bueno, para ese entonces la pintura lo que buscaba mucho era tratar de buscar que fuera algo muy real, ¿no? Sobre todo en cuestiones de cuando se hacían retratos, que era algo muy común que se contratara a un pintor para que se hiciera un retrato, y pues justo lo que se buscaba era como hacer una representación también, digamos, fidedigna, porque en ese entonces los pintores, pues también se podría decir que eran los photoshoperos de la época, de que pues si al quien estaba financiando la pintura, pues que no le gustó, oye, que tengo mucha papada, que la arregle aquí, pues lo hacían, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos que el estilo clásico buscaba hasta cierto punto un acercamiento a la realidad. En cuestión del impresionismo, tiene un enfoque completamente diferente porque lo que ellos buscan es retratar prácticamente lo que es la luz.
De Ujú. hecho, el impresionismo está sumamente influenciado con esta nueva tecnología que fue la fotografía, que tenía pues, relativamente poco que había surgido y era como la novedad y les llamaba mucho la atención y lo que buscaban era hacer pinturas semejantes a cómo se toma una fotografía, o sea, retratar el momento, el instante y también había mucho estudio de cómo funcionaba la luz o cómo el ojo humano percibía la luz en cuestión de la mezcla de colores. Sí, y bueno, también estos pintores, por lo cual quisieron romper con el estilo clásico de pintura, es justo por lo que menciona este Carlos. A la par comienza a surgir la fotografía, entonces, en cierta manera, estos pintores comienzan a ser desplazados, porque ya en lugar de las personas contratar a un pintor para hacer un retrato, prefieren ir a un estudio fotográfico a retratarse. Entonces, en ese sentido, la pintura para ellos comienza a perder como ese sentido, ya no tienen mucho chance de entrar en ese ámbito del retrato, ¿no? Sí, sobre todo la cuestión del retrato, Y por básicamente. otro lado, también es curioso que el movimiento del impresionismo pudo darse también debido a innovación tecnológica, porque antes los pintores tenían que elaborar sus propios pigmentos y se tenían que tener un cierto cuidado porque si estaban al aire libre se secaban. Y este grupo nuevo de pintores ya tenían acceso a los tubos metálicos con taparrosca, entonces daba la facilidad para que pudiesen portar sus pinturas al aire libre sin pues sin el peligro de que se estropeara su materia prima. Sí, y les permite también explorar mucho también la cuestión del paisajismo, que de hecho, previo al impresionismo, surgió también un movimiento de paisajistas prácticamente en Inglaterra, que también termina influenciando a lo que es este movimiento. Pero sí es muy radical la forma en cómo ellos abordan la cuestión de la pintura, los impresionistas, sobre todo en la cuestión del trazo. Ya que si uno ve una pintura impresionista, lo que va a notar es que los trazos son eh, hasta cierto punto se puede decir que burdos, o sea, son como manchones. Sí, una pintura impresionista, si uno la piensa apreciar de cerca, no la va a entender. Necesitas más bien como alejarte para entender el conjunto de la pintura. Sí, pero es también este detalle lo que la hace, bueno, a mí en lo particular me gustan bastante las pinturas impresionistas, sobre todo porque tiene estas dos lecturas, que es una forma de apreciarlo de cerca, o sea, de cerca tú ves como una cosa, igual ves manchones, un conjunto ahí de tonos y colores que medio se mezclan, pero en sí no te dice el todo el cuadro. Y existe esta otra forma de apreciarlo que es a lo lejos, ya, o sea, ahí es cuando puedes capturar un poco más, digamos, la temática o de Ujú. qué trata el cuadro, ¿no? Pero existe justo esta idea de que se puede apreciar de estas dos formas, ¿no? Sí, porque, o sea, realmente los impresionistas no utilizaban el trazo fino, más bien, pues habían a lo mejor como sí trazos, pero podían ser, burdos o que repasaban, varias veces por el mismo lugar, porque sus pinturas, pues sí tenían que ser hechas con una cierta técnica, pues que tenía que ser como muy rápido, porque justo como les interesaba capturar la luz, uno sabe que, o sea, el cómo está la luz, las condiciones de la luz cambia muy rápido, entonces tienen que ser pues muy, muy hábiles. Sí, de hecho, justo esta idea de tratar de capturar las tonalidades de la luz, bueno, uno de los artistas que mejor lo logra es sin duda Claude Monet. Sobre todo en sus pinturas, él llega a hacer unas pinturas de una catedral a diferentes horas de, de día, lo cual también era como algo muy novedoso, era una serie de pinturas, Uh -huh. que para entonces pues, no se hacían como serie de pinturas.
y justo la idea era como retratar los distintos tonos a distintas horas. Particularmente Claude Monet logra cosas bastante interesantes porque también tiene otras pinturas que es como una especie de amanecer en una bahía, pero pese a que son manchones, tú te das cuenta o te da la sensación de neblina. Entonces es como medio eh, contrastante o tú no podrás esperar tanto detalle en estas pinturas, pero realmente sí tienen mucho detalle. Sí, sí las hay. De hecho, también hay pinturas, incluso de una pintora impresionista, porque también, afortunadamente, y para la época dentro de ese gremio, eh, existieron unas mujeres también importantes y una de ellas hace unas pinturas que, o sea, se puede apreciar como el velo de una tela así muy delgadita en una cuna en donde está un niño. Y, o sea, son manchas, pero se aprecia bastante bien que es una tela transparente con cierta textura, porque detrás de esa tela puedes apreciar al bebé. Sí, de hecho, la artista que nos menciona Jimena es Berthe Morisot. Ujú. Ella se enfocaba particularmente en temáticas muy enfocadas a la intimidad De la de mujer, la mujer, sí. prácticamente. Otra artista también eh, impresionista mujer que llegó a tener cierta relevancia también fue Mary Cassatt. Digo, o sea, para la época también era un gremio pues, bastante cerrado, pero sí hubo también algunas mujeres impresionistas. Y podríamos mencionar también, ahora que hablas también la cuestión del velo que mencionaste, me recuerda un poco a las pinturas también de Degas. Mm, Degas también resulta bastante interesante ver sus pinturas. Su temática favorita se enfocaba en las bailarinas de ballet sí. y, y es muy, muy curioso porque vuelvo a lo mismo, pese a que son manchones, sí logra esta sensación de ver el tul, de ver pues o sea, la sensación de los materiales de los vestidos de las bailarinas. Y también, o sea, Y se aprecia la luz porque, o sea, en teoría como que su traje de muchas bailarinas pues es blanco, pero no es completamente blanco, o no, sea, se exactamente. notan un buen de manchones, o sea, que se ve que es como uno lo aprecia, como el ojo humano lo aprecia debido a cómo le está dando la luz, no sé, artificial, ¿no? Inclusive. Sí, de hecho hay por ahí un dicho en los pintores que si tú quieres representar el blanco en una pintura, el último que tienes que usar es el blanco puro, Ujú. o sea, se llega a ese tono, curiosamente más es utilizando tonalidades gris, pero tiene que ver básicamente por cómo, pues, cómo funciona el ojo humano, ¿no? Y de hecho, justo también las pinturas de Degas en sí, o sea, parecieran también fotografías tomadas de instantes Instantáneas, sí. porque, o sea, no es que las bailarinas estén posando específicamente en una pose, de hecho las agarran en, por ejemplo, atrás de bambalinas, cuando Mm. apenas están como En cambiando ensayos. o en ensayos, justo como si tomaras una foto donde pues no le vas a decir a nadie de, oye, tomó una foto, posa y es como capturar el instante, ¿no? Y es que justamente eso que está comentando Carlos, pues para nosotros actualmente ya con la cámara en el celular, o sea, ya estamos muy Es habituados algo muy común. a sacar fotografías y buscar perspectivas raras o agarrar a las personas, pues desprevenidas, o hacer como que las fotografías son como que, ay, no me estoy dando cuenta de que me están fotografiando. Y en esa época eso era completamente anormal, o sea, la pintura clásica era como para, era todo un ritual, ¿no? Tenías que tener Una pose como durante una varias horas, ¿no? pose Sí. y tenías que estar mirando directamente al pintor, o sea, todo estaba completamente controlado. Y justo una de las virtudes que tienen estos pintores es que sus encuadres son muy distintos y agarran unas perspectivas diferentes y aquí las personas no están posando, más bien las están tomando, haciendo su vida cotidiana. Sí, lo cual también es un trabajo de memoria o de no sé cómo le harían, porque pues, obviamente al no pedir posar, pues era más bien como ellos
iban recibiendo esa información como de cachos y así iban armando las pinturas, ¿no? Justo Sí, para tratar de simular esta cuestión del instante. y sí, hay dos pares de pintores impresionistas. Uno de ellos fue Renoir y Monet, y la otra pareja Cézanne y Pizarro. Y estos últimos, aunque no son propiamente impresionistas, sino fueron ya más del posimpresionismo o neoimpresionismo, lo interesante es que aunque tengan el mismo panorama, el resultado es completamente distinto. Sí, de hecho, las pinturas de Renoir se caracterizan particularmente porque lo que buscaba era como retratar momentos felices, podemos decirlo así. Tiene varias pinturas como en fiestas, algo parecido así, ¿no? Y son pinturas bastante interesantes y sí, como mencionas, eh, muchas veces se juntaban a pues, pintar o paisajes o diferentes escenas, pero pues, lo interesante también es que tenían pues, obviamente diferentes resultados, ¿no? Ujú. Y de hecho, es que era una comunidad bastante interesante porque era, pues, de cierto modo, un grupo como de amigos. Por ahí también podemos mencionar el caso de Manet, que es muy, es muy curioso estarse confundiendo con Monet y Manet, pero no tienen nada que ver Es una más cosa. fácil con el nombre porque Monet se llama Claude y Manet es Edouard. Sí, pero es que la parte curiosa es que en sí ellos dos eran amigos y pese a Manet en sí no tenía pinturas impresionistas, digamos en la No. cuestión de la técnica, pero sí exponía junto con ellos, pese a que digamos no utilizaba la técnica de los demás. Y algo en lo que sí coincidía con los impresionistas era más que nada en las temáticas, porque sí tenía temáticas como igual de momentos felices o de tratar de buscar como el retrato. Sí, y bueno, podemos también hablar acerca de tres pintores importantes que surgieron o fueron inspiración para los impresionistas, porque digamos que combinando los estilos de estos tres pintores prácticamente se tiene el impresionismo. Uno de ellos es William Turner, porque él tenía justamente formas muy vagas al hacer sus pinturas, o sea, no tenía nada definido. Está Eugene Delacroix, él porque también utilizaba tonos muy brillantes, y Gustave Courbet, porque él tenía aplicación de trazos un poco gruesos, comparados a los trazos delgados que tenían que ser antes en la pintura. Sí, podemos hablar que en sí la cuestión del impresionismo pues, también, o sea, surgió como un proceso también. O sea, también no es que haya surgido de la noche a la mañana y también existen ciertos antecesores, como los acabas de mencionar. Otro que también es bastante interesante era Eugene Boudin, que era el maestro de Monet. Y sí, justo sus pinturas en sí todavía no alcanzan a ser impresionistas, pero hay como que ciertas insinuaciones y pues justamente pues también algo le debe de haber aprendido Monet, ¿no? Sí, otra de las temáticas que sin duda fue muy relevante en el movimiento impresionista es sin duda el paisajismo, el cual tuvo sus principales representantes en Alfred Sisley y Camille Pissarro. Justo también podemos hablar también de Claude Monet en esta, digamos, esta línea temática, Mm. sobre todo en sus pinturas de los nenúfares, donde existe una magnífica apreciación también pues, de la naturaleza, ¿no? Estas pinturas tienen también como eh, cosa particular que era un poco adelantada a su época, porque Claude Monet había pensado estas pinturas como una instalación, en donde pues la idea era apreciar las pinturas en un espacio donde tú entraras y pues, tuvieras todo a tu alrededor, Mm. digamos, el conjunto de pinturas, lo cual era algo pues, también bastante notorio, porque pues hasta entonces no se había pensado como la pintura de ese modo. Como inmersivo, ¿no? Exactamente. Mm. Sí, y también tengo conocimiento de que este Monet, muchas de sus pinturas que hizo de paisaje,
Curiosamente, o sea, le quedan muy bonitas, pero él ya comienza a tener problemas de vista porque tiene cataratas. Entonces, sin querer, pues el movimiento que él abrazó, porque con él se identificó de alguna manera, también le ayudó a que pudiera continuar con la pintura, inclusive aún sin poder tener una visión muy clara del panorama. De hecho, resulta bastante curioso esto que nos mencionas porque en sus pinturas sí se llega a notar como ese cambio de cuando empieza a ver mal, porque él empieza a confundir los tonos y empieza a pintar con tonos que usualmente no usaría, pero pues tiene que ver más que nada por él cómo veía las cosas. Ujú. Sí, por último, nos toca hablar acerca de cómo evolucionó este movimiento, que básicamente se transformó a lo que se denominaría como postimpresionismo o neoimpresionismo. Ujú. Sí, podemos decir que de los artistas principales, representantes de pues este nuevo movimiento, está George Seurat y Paul Signac, y ellos desarrollaron el puntillismo. Sí, esta técnica es bastante interesante porque a diferencia de, digamos, los trazos como manchones y un tanto burdos del impresionismo, aquí lo que hacen es pequeños Puntos. puntos, toques en la pintura con el pincel, con muchos puntitos. Y sí, la idea es tratar también de buscar cómo el ojo interpreta los colores, porque tú cuando lo ves de cerca pues ves puros puntitos de colores, ¿no? Pero cuando lo ves de lejos, justo lo que hace el ojo es como fusionar esos puntitos de colores y es cuando se crea la imagen y los diferentes tonos. Pero esta técnica también tiene como su lado científico porque en ese entonces también se estudiaba mucho el cómo el ojo percibía los colores. Sí, con el fenómeno de la refracción de la luz, ¿no? Sí, exactamente. Esto les pareció como muy interesante y decidieron también explorarlo pues también en la cuestión de la pintura. Y en el caso del pintor George Seurat, tiene dos pinturas particularmente famosas e interesantes. Una de ellas se llama Un domingo por la tarde en la isla de la Gran Yate y otro llamado Un baño en las nieves. Sí, justo estas dos pinturas que nos mencionas son bastante interesantes porque pareciera que el pintor lo que buscaba era que ambas se expusieran, digamos, una enfrente de la otra, porque en el caso de la primera es como un convivio, pero se ve como gente, pues, de clase alta conviviendo justo enfrente del río, y en el caso de la segunda pintura es como el lado opuesto del río y se ven como unos jóvenes como de clase, pues, clases más bajas, ¿no? Entonces resulta interesante porque pareciera como si fuera una composición uniendo las dos pinturas. Y también, bueno, no podemos olvidar mencionar el caso de Paul Cézanne como pues, impresionista y obviamente Vincent Van Gogh, que es pues obviamente muy conocido, muy famoso. Sí. Y también podemos decir que es como de los pintores que más se ha explotado también su imagen, ¿no? Y en el caso de Vincent Van Gogh, por ejemplo, y algunos otros de sus contemporáneos, lo que los caracterizaba era que empleaban el color de una manera todavía mucho más atrevida que los impresionistas. Por ejemplo, ellos deliberadamente utilizaban colores contrastados, pero a la vez complementarios. Ejemplos de ellos pueden ser azul y amarillo, o rojo y verde. Y también utilizaban muchos contornos negros para hacer todavía más llamativa la pintura y darle un efecto dramático. Inclusive ya estos pintores se dice que empleaban como que colores en los lugares equivocados. O sea, ellos ya no era como que la piel o tiene que ser rosita o tiene que ser, no sé si están retratando a una persona morena un poco café. O sea, pueden poner en colores de la piel ya tonos verdes, o sea, ya no están utilizando la paleta de colores como uno ve los tonos en la realidad.
Sí, rompen bastante justo en este aspecto de buscar hasta cierto punto que parezca un cuadro real o una fotografía en el caso de, digamos, los primeros impresionistas. De hecho, hasta cierto punto podemos decir que este movimiento de post-impresionismo tiene cierto grado de abstracción ya. Justo en el manejo del color y el cómo enfatizan justo para hacer más llamativa la pintura, básicamente. Y pues bueno, esto ha sido todo en este capítulo, espero que les haya gustado. No nos vamos sin antes recordarles que pues nos visiten en nuestras redes sociales. También pueden visitar nuestra página que es www.estudiocomplexos.com. Ahí pueden encontrar información pues de nosotros y también de cómo trabajamos. Sí, y nosotros estamos al pendiente, queremos conocerlos, saber de ustedes, qué opinan acerca de lo que nosotros hacemos en este espacio. Y pues también, si les gusta o no les gusta, compártanlo, a lo mejor a sus conocidos les pueda interesar esto que estamos haciendo. Nos vemos dentro de 15 días, a la misma hora, por el mismo canal. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Bye.